Tonada de Cordillera, el podcast. Existe un repertorio antiguo de canciones anónimas que circula desde hace más de 2 siglos por América Latina. Y cada pueblo las ha adaptado a las más diversas especies musicales. Tonada de Cordillera. Cada capítulo de este podcast tendrá una invitada especial. Es un proyecto que busca indagar en la historia de esas canciones y de las mujeres cultoras de esta tradición. Con la conducción de Nahuel Jofre y Leticia Duarte del colectivo cultural De Pago en Pago. y producido por estudiantes de la escuela César Milstein, Tonada de Cordillera, el podcast. ubicadas en el Vergel Lavalle, Mendoza. Este proyecto pretende visibilizar la tradición musical que cultivan las cantoras, problematizar la historia de la circulación de la música regional y la negación de las feminidades y de sus cancioneros. Nostalgia de los caminos. Las invitadas son mujeres cantoras que desarrollan trabajos, recreación y divulgación de cancioneros populares anónimos de distintos puntos de la cordillera de los Andes. Aquí estamos hoy en el podcast Tonadas de Cordillera del colectivo cultural de Pago en Pago, conducido por Leticia Duarte y Nahuel Jofre, producido por estudiantes de la escuela y de la radio César Milstein del Vergel Lavalle, Mendoza, y hoy nuestra invitada es la querida Caro López desde Chile. Bienvenida, Caro, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta linda invitación. Bueno, Caro, vamos a arrancar con la pregunta que venimos haciendo desde los comienzos de este podcast a las invitadas que hemos tenido. Y la primera es, ¿cómo te definís vos? ¿Cómo se define Caro López? ¿Quién es Caro López? Bueno, es mi nombre y también yo creo que significa muchas cosas el dedicarme a cantar, el elegir el canto como una forma de vida. Un poco ser lo que uno elige. Y las mujeres que elegimos cantar también nos pasan muchas cosas. Entonces, igual es difícil definirse. Yo me he definido varias veces en la vida como cantora, como payadora, como profesora. Y creo que soy todas esas cosas y muchas más también. Primero que todo, lo que me determina a mí no es cómo me veo, ni es lo que yo hago, son muchas cosas. Me gusta decir que soy cantora. También de repente como que rebobino un poco y digo, yo canto. No sé, como que ahí hay hartas reflexiones que estoy haciendo también hoy en día desde distintos lugares. Desde pensar que todo lo que decimos también tiene una consecuencia y tiene una trascendencia, y todo lo que decimos hablando y todo lo que decimos cantando. Para mí lo más importante es lo que yo digo cantando y lo que digo en la poesía. De alguna manera también, bueno, por muchas razones en la pandemia hubo mucha transmisión, mucha pantalla y todo eso, y en algún momento me pasa que yo a veces veo cosas o alguien me dice, tú dijiste una vez algo y ahora dijiste algo distinto. Entonces creo que también tenemos la posibilidad de irnos transformando en el tiempo y revisando. Creo que estos son tiempos también de mucha reflexión en las cuales de repente hay cosas que una ya no piensa, que yo ya no pienso como hace 2 años, 5 años, 10 años, incluso hace 2 meses, puede ser también. Pero como esas cosas son un poco, no sé, como que yo he decidido un poco más que hablar, cantar. Y esto lo estoy haciendo porque tiene que ver como con un espacio que tiene que ver con la educación y que es algo que a mí me importa mucho y que tiene que ver con las niñas, niños, niñas que están partiendo y que están observando el mundo desde un lugar muy curioso. O sea, por eso me gusta estar en estos espacios, es donde me siento como muy bien, contenta.
Qué bueno, qué rico lo que estás diciendo, porque lo decís como que la definición de Caro se va dando en un camino que va cambiando y va viendo transiciones. Y así como vos has dicho, Tonadas de Cordillera, el podcast es un proyecto que tiene una importancia educativa y ha sido en el aula y en la radio, donde con el grupo de estudiantes de la escuela y de la radio, César Milstein, hemos conocido al menos una parte de tu obra, de tu trabajo, y ahí ha surgido un grupo de preguntas, algunas inquietudes que el grupo tiene. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta que le gustaba la música? ¿Por qué antes no quería mostrar sus temas? ¿Por qué la música ha sido un camino rebelde? Desde muy niña, creo que es algo que lo viví. Para mí el canto es algo muy vivencial porque mi mamá, mi papá cantaban siempre. Yo tengo unas familias, por ejemplo, de la familia López, que es la familia de mi padre. Hay muchas tías, tíos que cantan. Mi abuelo era acordeonista. Tuvo por ahí un dúo que nunca pude definir bien quién era. Les contaba la otra vez también quién era la persona que lo acompañaba. Yo lo conocía a mi abuelo muy poquito, pero sé que o sea, sé que hay mucho canto en mi familia. Entonces, más que yo me di cuenta, sino que yo creo que mucho más grande, tomé conciencia de que el canto era algo que no estaba, digamos que en mi casa se daba naturalmente, pero que no para toda la gente se daba. O sea, el hecho de que yo cantara y tocara guitarra, mi hermana también, mi papá, mi mamá, digamos, no era algo como que en todas las casas se daba, pero bastante más grande me di cuenta. Entonces me gustó desde siempre porque estaba ahí. Cuando algo está ahí en tu familia, yo creo que una se hace parte de eso, nada más lo empieza a vivir, a vivenciar como si fuese, qué sé yo, no sé, lo que hacen todas las personas en su casa. O sea, si en tu casa tu mamá pintaba, a lo mejor tú pintabas. En mi casa se cantaba, yo cantaba. Entonces, eh, también yo defino un poco o divido, no sé si dividir, pero en mi mente hay como cosas distintas, que no es lo mismo el canto que la música. La música tiene una connotación un poco más académica y entonces como que de repente, por ejemplo, cuando a mí en algún momento ya grande entré a la universidad y se empezaba a hablar de que esta persona es músico o música y esta otra no, yo no entendía mucho, me costó como un poco entender eso, ese concepto que viene desde la académica de quién es músico y quién no es músico. Y para muchas personas, las cantoras, cultores naturales, por ejemplo, y las cantoras campesinas, no son músicos, no son músicas, porque no han estudiado, pero cantan, tocan, crean, recopilan, reproducen. Entonces está ahí el canto presente. Yo igual hoy en día como que pongo eso sobre la mesa, me gusta ponerlo para que lo cuestionemos, lo reflexionemos, porque finalmente también la academia nace de ese canto que es más natural, que en algún momento de la vida nadie escribía música, nadie estudiaba la música de manera que no fuera oral. Entonces para mí la oralidad es algo muy importante. Eso. Después hay otra que dice, ¿por qué antes no quería mostrar sus temas? Claro, yo comentaba o he comentado alguna vez que en un principio a mí me costaba como mostrar, o no sé si no quería conscientemente o no lo hacía, porque quizá venía un poco de eso mismo también, porque yo pasé por la universidad, entré, por ejemplo, más grande que mis compañeros y compañeras, entré como a los 26 años, porque ahí yo ya había tenido a mi hija y a mi hijo, entonces entré y ellos estaban muy chiquititos. Y habían, claro, cosas que de repente yo empecé a comparar.
empecé a comparar, digamos, qué es lo que canto yo y mis compañeros y compañeras, que muchos ya leían partitura. En la escuela también hubo varias cosas, había mucha gente que a mí me decía, pero tú tocas de una forma que no se toca, por ejemplo, así no se toca la cueca, y era algo que yo siempre había tocado así, lo había aprendido de mi papá, ese toquido, digamos, esa forma de tomar la guitarra. Entonces como que hay formas académicas también, que es como pon la mano así y esto es, y no porque estás subiendo un poco el dedo y no sé qué. Y en la oralidad cada quien toca como aprende, como quiere, como le es más fácil también. O sea, si lo pensamos desde una cosa lógica, todos los cuerpos son distintos, o sea, todos los cuerpos, incluso para tomar la guitarra. Entonces, no tiene tanta lógica que todos hagamos las mismas cosas. Pero bueno, la academia es la academia, entonces la escuela siempre es algo que trata de uniformar, ¿cierto? Eh, Creo que desde ahí también empecé a sentir que quizá lo que yo hacía no era algo importante, no lo veía como algo ni necesario ni importante y no tenía ninguna pretensión como artística. A mí me nacía hacer temas, canciones, de la poesía popular, por ejemplo, la poesía en décima, que yo la conocí en la adolescencia, también estaba presente siempre, pero para mí eran cosas que estaban ahí nomás, y como mi familia también siempre fue muy como de hacer esto en la casa para sí mismos y nunca para subirse en escenario. Creo que soy como la primera de mi familia, o no sé, quizá la única, que, que llevó esto del canto a los escenarios, a grabar un disco, a tener como otras pretensiones, porque yo tampoco soy una cultora natural. Entonces, pese a que eh, yo aprendí de manera oral, aprendí escuchando, viendo las manos de mi papá, escuchando a mi mamá cantar y con mi hermana, bueno, ahí, y todo el tema también de la décima lo aprendí así de manera oral. Pero no tengo como ese vínculo distinto, digamos, con ciertos espacios que son, por ejemplo, qué es la tierra, qué es el campo. Igual también eso también hoy día lo pongo un poco en tela de juicio, o sea, para mí. O sea, es necesario, es imprescindible ser campesina, por ejemplo, para ser cantora, porque yo lo aprendí sin vivir allá, y me relaciono igual como con muchas cosas de la tradición. Pero yo creo que también en esos espacios empecé un poco a tener un poco de pudor en mostrar lo que yo estaba haciendo, o lo que tenía en algún momento, que en algún momento surgió, porque yo no mostraba yo no decía yo hago canciones, solo cantaba otras cosas. Qué hermoso, Caro, qué bueno. Bueno, estamos en el podcast Tonadas de Cordillera con nuestra invitada Caro López desde Chile. Y bueno, y nos venís contando, venís haciendo alusión un poco a cuestiones de la transmisión. Y leyendo en el aula, en el curso, en la escuela, César Milstein, y en la radio, leíamos alguna entrevista que diste bueno, en contexto del lanzamiento del disco de Una Mujer Como Usted en aquel momento. Y ahí contabas esto de que, bueno, que sos profe, que también sos artista. Y bueno, y eso en el grupo de estudiantes generó algún tipo de interrogante. ¿Cómo es eso de que es maestra, que también aprende y que enseña y que es artista? Entonces, ahora quisiéramos compartirte esta preguntita. ¿De qué es profesora? ¿Tenés hijos o hijas que puedan seguir con esto? La verdad, sí, tengo una hija que está viviendo en Alemania desde hace unos 6 meses, y ella hace muchas cosas. Tengo un hijo también, mis hijos tienen 27 y 26. Por ejemplo, los dos pasaron por una escuela artística donde aprendieron música igual. eh, Tienen muchas inquietudes artísticas, igual mi hija estudió fotografía, se dedica hoy día también al collage.
y hacen muchas cosas en realidad. Los dos son muy de la música también. Yo creo que eso es algo que un poco, no sé si inevitable, y siempre las mamás y papás queremos que de alguna manera, inconsciente o conscientemente, les hijas sigan como nuestro camino. La verdad, yo o sea, no sé si me gustaría o no me gustaría, es así un poco y un poco no, y un poco siguen su camino también. Y creo que eso es bien lindo. Una vez me acuerdo sí que mi hijo me dijo yo, a mí me gusta la música, pero yo no voy a ser profesor. ¿Por qué? Le dije yo, me dijo, porque te veo muy cansada, así como que veo como lo que sucede. Digamos, yo trabajaba mucho, trabajaba de lunes a viernes, llegaba muy tarde a la casa porque aquí había que atravesar, bueno, prácticamente todo Santiago, en un tiempo trabajé fuera de Santiago también. Entonces, yo creo que el ver eso también de alguna manera a ellos les llegó un poco ese trabajo inmenso que se hace porque somos, o sea, seguimos trabajando después que llegamos a la casa y es un trabajo esforzado. A mí es un trabajo que me gusta mucho y hace varios años ya que dejé de trabajar como profesora de aula, digamos, en escuelas. He vuelto al aula trabajando, digamos, como haciendo talleres y haciendo charlas y otras cosas y eso me gusta mucho porque implica también cosas diferentes, entrar desde otro lugar. A mí siempre me gustó también compartir. Para mí la docencia, la pedagogía es un compartir, es un ir y venir. No es solamente ir a entregar, sino que es ir a recibir mucho. Entonces desde ahí creo que lo que tú decías en un principio, eso de enseñar pero también aprender, es algo que a mí me gustaría que todos los docentes y las docentes tuviéramos muy en cuenta. Que esto es algo recíproco, es compartir, porque recibimos mucho, hay mucho aprendizaje también en, en estas personas nuevas que siempre van a ser nuevas, porque las nuevas generaciones no van a ser lo que fuimos nosotros cuando estábamos chicos y cuando estábamos ahí adolescentes. Entonces, siempre hay muchas cosas nuevas que aprender. Y o sea, todos vamos transformando, pero ahí hay transformaciones que creo que en la adultez también nos empezamos a poner así como más como, bueno, sí, pero ellos no, porque hay que enseñarles y no sé qué. Yo creo que hay que poner más atención ahí, hay que más escuchar a decir, las cosas solamente se hacen de una manera. Creo que una cosa que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, del aula es mostrar una forma. Finalmente entendí que eso era lo que yo hacía, que era mostrar una manera de hacer las cosas, pero también siempre señalando que hay muchas maneras y motivando a que encuentren una manera y que de repente inventen otras maneras. Porque creo que ahí está como quizá la clave para que la educación empiece a ser más amorosa, más respetuosa y entendamos que siempre se puede seguir aprendiendo, siempre. O sea, no, el aprendizaje no está solo en el aula, está afuera también. Tonada de Cordillera, el podcast. Seguimos aquí en el podcast que estamos conduciendo Nahuel Jofré, quien les habla Leticia Duarte, producido por estudiantes de la escuela y la radio César Milstein. Hoy nuestra invitada, Caro López, desde Chile. Yo siempre que yo también soy docente, aparte de hacer otras cuestiones en comunicación, y creo que si hay algo que aprendí es que hay como itinerarios de reconocimiento, ¿no? De que vos reconoces a ese otro que se subjetiva a partir del lenguaje muchas veces porque vos abrís el espacio de diálogo y que al mismo tiempo te transforma, te atraviesa a vos a partir de escucharlo, ¿no?
hay un autor uruguayo que ya falleció, pero sigue vivo su hijo, se llama Mario Kaplum, y él siempre decía que para comunicar no solamente es hablar, sino también aprender a escuchar, y eso significa callarse la boca, ¿no? Entonces, en esto de pensarte, que vos me decís que como que va mutando tus versiones a lo largo de que transitas la vida y tus devenires musicales, personales, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento, digamos, del otro, de la otredad, y cómo es el reconocimiento, digamos, a vos misma, ese itinerario que uno hace, atravesado por la música y por la oralidad? Porque sí, es cierto, la pregunta que vos formulabas, vuelvo a esa, ¿no? ¿Necesariamente tengo que ser campesina para poder transmitir eso? ¿O es que si yo generé un vínculo tan grande como yo sé que vos has generado con muchas personas que son, ya son, yo creo que patrimonio, ojalá de la humanidad en su momento, pero un patrimonio muy importante a nivel musical en tu recorrido, que han influenciado en vos, digamos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es el reconocimiento que vos haces de esas personas que te han influenciado y cómo ha atravesado tu cuerpo, tu sonoridad, tu música y tu vida? Mira, hay hartas cosas ahí, bien interesantes. Una, que yo creo que por ejemplo, las transiciones que podemos obtener a lo largo de la vida, aunque nuestra vida sea como del punto de nacimiento hasta hacia la muerte, o sea, siempre vamos avanzando, se supone, hacia adelante, pero pero yo siento que yo voy en muchas direcciones. No es, o sea, hacia adelante, claro, en los años obviamente que ahí no hay un retroceso porque es imposible, pero sí en la búsqueda o más que en la búsqueda, en el encuentro, porque a mí me pasa que hay cosas que he ido encontrando sin buscarlas. Creo que el canto yo me encontré nomás con el canto, no lo busqué, estaba ahí, y creo que es algo que está presente en la vida de todas las personas, o sea, no es algo, desde la cuna escuchamos cantos, desde antes de nacer escuchamos cantos, el canto es algo que está presente. O sea, es el instrumento que tenemos, por ejemplo, los seres humanos para, de alguna manera, para hacer música. Mm, digamos, podemos cantar, siempre estamos como, la música se mete finalmente como en nuestra mente, no, aunque no cantemos, hay gente que dice yo no canto, pero igual cantan, o sea, como que no, ahí empiezan a entrar otros parámetros que tienen que ver como con la afinación, de nuevo la academia, ¿cierto? Que dice, bueno, este afinado, este no, este canta, este no, pero, pero en la oralidad eso no existe, o sea, canta el que quiere cantar. Entonces yo creo que más hay que tener ganas. Y en eso yo he tenido ganas de hacer montones de cosas. O sea, he tenido ganas de cantar, he tenido ganas de improvisar, he tenido ganas de tomar la guitarra y tocar, y de repente hacerlo como de forma colectiva, por probar con algunos grupos en algún momento, como en esta cosa como más de la industria musical, que es subirte a un escenario, hacer giras, grabar discos y todo eso. Eh, pero también de repente como que voy en otra dirección que es más de ir a un lugar, no sé, por ejemplo, ir a donde un cultor, amigo, un payador como el Chincolito, donde alguna payadora amiga que vive en el campo y vivir eso sin escenario. O sea, creo que ahí también hay otro camino que es distinto, y es paralelo, digamos. No es como que yo avancé hacia todo el mundo del escenario con luces y después como que retrocedo para... No, no es... O sea, para mí son mundos, son caminos paralelos de aprendizaje de siempre. Y, por eso también hoy día como que no me quiero definir mucho. Yo sé que la gente que no se define como que es alguien no muy confiable, porque es como, bueno, ¿cómo? Si eras payadora y ahora no querés. O era cantora y ahora no, y ahora qué. No sé, o sea, como... yo de repente pienso mucho en la Violeta Parra y en personas así, como que... eh,
cantaba, pero también pintaba y también en un momento agarraba la greda y hacía figuras de greda y hacía bordado y hacía muchas cosas, o sea, y muchas personas así lo han hecho también. No hay una sola versión. Sí es cierto que hoy en día también de alguna manera hay una parte de la sociedad que valora eso y valora como esa honestidad, es decir, ¿sabes qué? Yo no sé para dónde voy. Si hoy día me preguntan como, no tengo un camino tan definido, no tengo como una carrera artística, como se ve, sí, para afuera igual, porque uso redes sociales, porque bueno, hay un disco ahí en Spotify y todo el tema, y como que hoy en día si tú no estás en las redes sociales, nadie te conoce y no sé qué, y hay momentos en los que sí, como que juego a eso y pues también no sé si me siento una artista. Como que, no sé, todos esos conceptos, eh, también como el concepto de folclore, que a mí hay cosas que me dan un poco me dan curiosidad, pero también las miro un poco con recelo, o a ver qué es un folclorista. Yo soy una folclorista. También hay gente que dice que soy recopiladora y yo no me siento una recopiladora. El hecho de que yo vaya de repente como a ver algunas amigas cantoras, amigos cantores, no sé si no estoy haciendo un trabajo de recopilación propiamente tal como lo hizo Violeta Parra, como lo hicieron Gabriela Pizarro, otras cantoras que sí intencionalmente hacían ese trabajo. O sea, tampoco soy una investigadora, pese a que he escrito un par de artículos con unas amigas académicas reales, así como gente que sabe, no sé, doctora en musicología y todo lo demás, porque creo que son cruces humanos que se han dado en la vida, no es que yo lo haya buscado. Eh, y pese a que es re loco decirlo, porque pese a que a mí la academia es una cosa que pareciera que a mí me molesta, como que yo hablo de la academia y pareciera que la detesto un poco, yo creo que valoro que esté la academia. Sí me gustaría que fuese un poco más, que sirviera, por ejemplo, que sirviera para la gente común y corriente, que pudiéramos entender. ¿Cierto? Que salga un texto de una académica, un académico, y lo pudiéramos leer y lo pudiéramos, por ejemplo, traspasar en la escuela. Eso está difícil porque los lenguajes que se utilizan hasta ahora que están cambiando bastante, pero me parece que hay que aterrizar un poquito eso. Entonces también el ir a meterme a esos espacios, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que, bueno, mira, yo puedo meter mi cuchara aquí, pero yo voy a hablar de la manera que yo hablo y quiero que se entienda lo que yo digo. Tonada de Cordillera, el podcast. Seguimos aquí en el podcast Tonadas de Cordillera, producido por los estudiantes de la escuela y la radio César Milstein, conducidos por Leticia y Nahuel del colectivo de Pago en Pago. Hoy nuestra invitada, Caro López, desde Chile. Qué bueno, Caro. Yo te escucho y recuerdo por qué hace casi un año que pensamos en esto, que pensamos en invitarte y que empezamos a recorrer, no digo toda, quizá una parte de tu obra, de tu camino, de lo que se conoce de tu vida. Y claro, porque algo que se ve por lo menos es que hay una síntesis de tarea recopilatoria, pero también de tarea de creación, de alguna cercanía con cosas más de raíz, pero también una transformación a cosas más, bueno, no sé, de actualidad o de cierta proyección. Entonces, a mí me pasa que yo te escucho hablar de esto y que esto de que no hay definición, que no define, a mí me parece que hay algo en la expresión popular que naturalmente es así, de compleja. Que no hay expresión popular ni hay expresión tradicional que sea fácil de definir así, con pocos caracteres. Esto me parece que mientras más complejo sea, y me parece que más cerca de la verdad estamos. Y a mí me pasa eso cuando te escucho y cuando escucho esos cruces de que a veces tu obra
está atravesada por viejos dolores de siglos y por sonidos y temáticas tremendamente actuales. Eso que escucho y que hemos compartido de tu obra en el aula es lo que nos parece que está en los repertorios tradicionales, que está en eso que denominamos las tonadas, que alrededor de ellas también hay mucho de poesía tradicional, mucho de improvisación en décimas, mucho de otras artes, pero que se cultivan sobre todo en la tradición campesina, sobre todo en mujeres campesinas, y que suele estar ahí alrededor y al abrigo de la guitarra y de las tonadas. Esas tonadas, esa tradición de cantoras y guitarreras que ha cruzado los Andes, que está de aquel y de este lado de la cordillera, aquí nuestra gente en la zona del Vergel, de la Valle, la gente que nos escucha en la radio y en la escuela la conoce, le es familiar, le es cercano, tu sonido, tu guitarra, ese viaje que vos hacés, ese viaje que está en las expresiones populares. Entonces cuando escuchábamos tu música era un poco estar escuchando quizá a una paisana nuestra en algunos aspectos. Entonces, por eso es que hay ahí otra preguntita más que te hace el grupo. ¿Cómo es que escribe esas décimas? ¿Cuál fue su inspiración para escribir esas décimas? A mí me da la impresión de que tiene que ver con que yo ya había escuchado mucha tonada, o sea, no sé si tanto a Violeta Parra, que ella es una de las mujeres que más décima hizo tonada, por ejemplo. Yo en ese tiempo también conocí a los payadores, conocí el canto a lo divino, y entonces yo creo que la décima se quedó en mi vida, y la inspiración es como total, igual, es de todos lados, o sea, desde lo más cotidiano, porque yo de repente escribo décima porque me levanto escribiendo décima, y a veces también digo, bueno, esto merece que yo escriba décimas, y le doy como un mayor trabajo. Tonada de Cordillera, el podcast. Que la inspiración para mí es algo que viene de cualquier lugar. A veces ni sé de dónde viene, la mayoría de las veces no sé de dónde viene. O sea, para mí es raro como decir voy a ir a un lugar a inspirarme. Por ejemplo, hace muchos años ya que yo siento que a los lugares donde voy como que ni siquiera yo digo voy de vacaciones, porque voy, por ejemplo, voy mucho donde amigos, amigas, voy a visitar como lugares que se me ocurre, de repente voy a ir a tal lugar, y siempre yo sé que cada viaje, o sea, yo diría que el viaje es muy inspirador, siempre. Moverse de donde una está todos los días. O sea, yo hice clase 15 años seguidos, en las cuales solamente tenía vacaciones de invierno, como todos los profes. Es como en el invierno unas 2 semanas y en el verano 2 meses. O sea, enero y febrero eran de vacaciones. Afortunadamente tenemos muchas vacaciones y eso es muy bueno. Entonces en esos momentos solamente eran como donde yo podía relajarme y hacer como tener otras cosas. Pero hoy en día que me estoy dedicando al canto, o sea, digamos como que mi vida, o sea, o la vida es toda trabajo o la vida es toda como vacaciones, no sé. No sé si una u otra, o las dos, indefectiblemente. Entonces es como que el viaje de salir de lo que yo hago siempre. Y como lo que estoy haciendo hoy en día siempre es diferente, o sea, voy a cantar a un lugar, me muevo para otro, me junto, por ejemplo, con las cantoras a la rueda acá en Santiago y en otros lugares también, que hoy día hay canto a la rueda en muchos lugares de Chile. Estar en constante movimiento, por ejemplo, movimiento como humano, como conociendo a distintas personas también. Yo me relaciono mucho hoy en día con gente muy joven, como de la edad de mis hijas, y eso siento que me aporta mucho y me motiva también, porque escuchar lo que hace la gente hoy en día
incluso cantar las mismas cuecas o cuecas nuevas, también hay un repertorio nuevo impresionante donde se canta de otra manera desde el cuerpo y desde las temáticas también. Entonces creo que la inspiración es algo que está, o sea, como que hay que abrir un poquito los ojos nomás y mirar y está ahí siempre. Igual entendiendo también que hay muchas personas que viven contextos muy complejos y que no es llegar y decir, bueno, cuando no tienes, por ejemplo, cubiertas tus necesidades básicas de comer, de poder, de dónde vivir, de qué sé yo, de que te falta la plata para llegar a fin de mes, obviamente que hay otras preocupaciones y, y esas personas no están pensando en que van a mirar el techo y se van a inspirar en escribir una décima. O sea, entendiendo los contextos también. Yo entiendo que hay contextos muy hostiles, de mucha violencia también, en los cuales es difícil encontrar inspiración. Yo creo que en general yo he tenido como incluso en los contextos hostiles, he sabido como un poquito darle la vuelta a eso. Eh, y siempre, o sea, hay cosas que son como bien desgarradoras que no necesariamente, o sea, que se pueden transformar también desde la poesía, desde el canto. Y creo que eso está patente en todo el canto latinoamericano, por ejemplo, se nota mucho, Atahualpa, Yupanqui, Violeta Parra, hay mucha ahí poesía, mucho canto que viene desde lo más desgarrador, desde que las personas cuando vivimos experiencias extremas, y eso también es un viaje. O sea, para mí el viaje no es solo el movimiento de viajar eh, físicamente de un país a otro, de un extremo a otro del país, sino que también el viaje interno, y eso también es algo muy inspirador. Tonada de Cordillera, el podcast. Estamos con Caro López en el podcast Tonadas de Cordillera, conducido por Nahuel y Leticia del Colectivo Cultural de Pago en Pago y producido por estudiantes de la escuela y la radio César Milstein de El Vergel, La Valle, Mendoza, y conversando acá con nuestra amiga, nuestra invitada de hoy, Caro López, que bueno, otra vez nos invita a viajar y a conocer no solo de su obra y de su camino, que es vasto, sino de los universos que rodean tu vida y tu pensamiento. Y me recuerdo cosas que hemos conocido de vos y de tu trayectoria, y me dan ganas de preguntarte por dos cosas que podrían presentarse como distintas, pero en algún punto sospecho que quizás se abrazan, porque las une la oralidad de alguna manera. Por un lado, tu experiencia oral, urbana, de aprender otras músicas, ahí a veces en contextos de fin de dictadura, de incipiente comienzo de democracia, al calor entiendo que del rock o de otras músicas nuevas que iban llegando y te demandaban mover los dedos de otra manera en la guitarra, y eso había cierta transmisión oral ahí, no sé si en tu Villa Francia o en otra zona. Eso por un lado, tu relación con esa manera de transmitir la música, también de aprenderla y enseñarla, de ser el vehículo de esa música, y también la experiencia de conocer y compartir no digo con doña Gabriela Pizarro, pero quizás sí con sus discípulas, y quizás sí aquella experiencia tuya de compartir con doña Patricia Chavarría, con Silvia Gutiérrez, con aquellas mujeres de la tradición, de la recopilación y de esa oralidad del canto campesino. Yo creo que siempre esas mezclas van generando el sello propio, esos pasares por montones de lugares en mi vida y siempre han ido alimentando lo que yo hago hoy. O sea, yo aprendí, por ejemplo, a cantar tonadas, cuecas, valses de mi papá y mi mamá. Hablo cuando, no sé, desde 0 a 10 años, y de repente cuando me voy a la Villa Francia, empiezo a escuchar otra música, otros cantos que tenían que ver más con lo contestatario, con lo social, lo político,
esta protesta que había por la dictadura brutal que existió en Chile y que todavía está presente, está muy presente. Ese despertar de otras cosas y también de la determinación y la elección de tomar la guitarra y salir a la calle, como salir un poco a encontrarme con esta realidad, con músicos, por ejemplo, con cantores y cantoras de la calle, cantores y cantoras de las plazas, cantores que tenían, estaban mucho más a caballo que yo porque eran más grandes también, tenían otras experiencias políticas, entonces estaba mucho más a caballo de toda esta, digamos, este canto de protestas, sabiendo y entendiendo de que esa protesta era necesaria, que a veces pareciera que no, o sea, pareciera que, claro, ¿qué voy a lograr yo con cantar? Pero sabemos que todas las revoluciones han estado también atravesadas por el canto y que es algo muy importante dentro de los procesos sociales, o sea, la música tiene una función social muy importante y en la cual yo me di cuenta, por ejemplo, de que cantar estos cantos más campesinos que yo sabía también generaban un poco algunas reacciones. Hubo un tiempo en que la cueca en Chile era como un poco, de alguna manera, la dictadura trató de tomarla para que fuera como su banda sonora y había mucha gente que la rechazaba. Entonces el hecho de que yo cantara cueca era complicado porque a veces yo veía como un poco, sentía ese rechazo. Y ahí como que dejé de cantar cuecas, tonadas y empecé a cantar estas otras cosas más contestatarias. Pero después más grande me di cuenta de que eso que yo había aprendido tenía un valor y que finalmente también había una apropiación de ciertos sectores políticos de eso y que en realidad tiene un valor que es muy grande. Entonces, un poco ahí es como que yo volvía a tomar las tonadas, las cuecas, y con otra experiencia también, bueno, habiendo rockeado un poco, habiendo pasado por otros lugares. O sea, en algún momento, por ejemplo, me invitaron a cantar con ellos Los Porfiados de la Cueca, que era una cueca urbana, pero rockera, o sea, que se tocaba con guitarra eléctrica, batería, y yo dije que sí, y como por una experiencia que finalmente es como, bueno, a ver, esto no es lo mío, pero voy a ver, en ese sentido como que siempre siento que me gusta ir a mirar, y si me gusta me quedo, bueno, me quedé con ellos 5 años. Fue una experiencia tremenda para mí también ser parte de algo distinto, diferente. No, nunca me imaginé, no era algo que yo como que no era algo que yo soñaba estar con un grupo así, pero siento que son experiencias que me enriquecieron mucho y que tienen que ver también con lo que estoy haciendo ahora, aunque no parezca, porque lo que yo hago no es nada, o sea, es muy como que si no me comparo, pero por ejemplo yo no soy una cantora como del campo ni natural, pero tampoco soy tan, o sea, en la urbanidad también es como que soy más de otro lado, entonces al final igual yo creo que estoy en una búsqueda y ese esa eterna búsqueda o el ir encontrándome con cosas distintas hace que se vaya armando como no sé si un estilo, un sello o algo. Tonada de Cordillera, el podcast. Hay una pregunta que han hecho los chicos que te la queremos compartir y que tiene que ver con las experiencias, sobre todo porque estuvieron leyendo y escuchando tu disco. Entonces querían preguntarte algo que está ligado al tema más de la violencia que se ejerce por ahí contra las mujeres, que ellos sintieron que vos hablas un poco de eso en tu disco y les generó, ¿no? una curiosidad.
Y bueno, ahí está la pregunta que los chicos de la escuela y de la radio César Milstein hacen respecto del tema. ¿Qué significa el nombre Despierta, Mujer Despierta? Carol, ¿has sufrido violencia? ¿Por qué escribiste eso del maltrato del amor? ¿Has recibido algún tipo de maltrato? Ya, primero dice qué significa el nombre Despierta, Mujer Despierta, y ese es el nombre que yo pensé primero para este disco. Y lo comento por ahí en una entrevista, porque este fue un proyecto Fondar, que son unos fondos que hay acá estatales de Chile. Entonces, de repente, como estos fondos salen de un año para otro y después, o sea, se producen en un tramo grande de unos 2 años. Entonces, igual, a veces en un par de meses tú cambias algunas cosas, o sea, haces una reflexión y yo dije, bueno, pero a ver, aquí hay algo como que me hacía un poco de ruido y yo dije, bueno, las mujeres están despertando solas, no tengo que yo decirles que despierten, estamos despertando. Entonces, como que no, vamos a cambiar y como que a mí el tema que no sé si el que más me gusta, pero sí el que yo siento como más potente, sentía más potente en ese tiempo, en ese momento, y lo siento todavía, que es una mujer como usted que habla de un femicidio en un vals, y habla también en primera persona, y eso lo hace para mí el tema muy potente. Lo hace, o sea, para mí era una canción que yo no, me costaba mucho cantar en un principio, me costaba, me producía a mí misma una cosa así como muy fuerte, y después aprendí, la empecé a mostrar de a poco, la mandé a un concurso que hay acá que se llama el concurso Margot Loyola de música de raíz, y quedó en un disco esa canción, y la tuve que presentar en el momento, digamos, de cuando se presentaba ese disco, que todas las canciones, es un concurso donde quedaban 10 canciones, no era una sola, entonces, no había un primer, segundo lugar, y eso es muy lindo porque también hay una horizontalidad que creo que es algo que tenemos que empezar a aprender también desde los concursos. Entonces, cuando la tuve que presentar, para mí fue muy fuerte porque además estaban casi, o sea, mucha gente que yo conocía, compañeros, compañeras, mi familia que me había ido a ver, entonces también es potente eso, como también me han dicho a mí como, bueno, tú has sufrido violencia, que también veo que viene esa pregunta acá. De alguna manera, todas las mujeres en esta sociedad hemos recibido distintos tipos de violencia, ¿sí? Violencia por omisión, porque te ignoran, en algunos otros momentos una violencia física, violencia en distintos tipos de relaciones. Ahora, esta violencia como la que yo muestro ahí, digamos como eso, son temas que yo no sé, o sea, nacen porque de verdad a mí las canciones me vienen así muy, muy de repente, no es un cuento, eso, no lo hago así. A veces ha pasado que no me nace nada. Yo lo he contado en varias oportunidades, que me cuesta mucho sentarme a escribir una canción. Hace poquito, por ejemplo, bueno, hace 2 años ya en realidad, una vez se me ocurrió hacer como versos por encargo para el Día de la Mamá, y era como, encarga tu verso y tú cuéntame, por ejemplo, qué le quieres decir a tu mamá. Y eso fue una tremenda experiencia porque además fue mucha gente que me encargó, hice como 20 versos en pocos días. Ahora no tenía que hacerle melodía porque los cantaba después con entonaciones de la tradición. Pero era, o sea, digamos como que tomé esa cosa de ser canalizadora de lo que tú querías decirle a tu mamá, ¿ya? Y en ese sentido no me costó tanto porque la gente me iba diciendo qué quería decir, ¿ya?
igual es algo que no sé si haría toda la vida, como que fue una experiencia muy rica, creo yo, y es como de repente también, o sea, no soy la primera persona que lo hace en el mundo, en algún momento también había poetas antiguamente que era como, bueno, ¿qué le quieres decir, por ejemplo, a tu enamorada? Y yo te escribo un poema, o sea, eso no es algo tan nuevo. Pero la verdad es que yo sentarme en un papel en blanco, escribir una canción, a mí no me nace. Y lo he hecho un par de veces como un poco por petición de algún amigo. eh, y me costó, pero ay, como sudé y siempre pensé que eso no era bueno. Como que sentir así como, no, estoy forzando demasiado algo. Y me gusta mucho también esa experiencia de cómo a mí me llegan las canciones. Me gusta porque siento que también son como memorias ancestrales, o sea, como, por ejemplo, yo le mostré a varias personas esta canción y todas esas personas me dijeron, esto es algo como que no es, o sea, puede suceder hoy en día, puede suceder, o pudo haber sucedido hace 50 años y hace 200 también. O sea, el tema de la violencia es muy fuerte todavía en esta sociedad. Entonces, no es una historia tan desconocida, no es algo que yo haya tenido que inventar tanto, quizás. Tonada de Cordillera, el podcast. Seguimos aquí en el podcast que estamos conduciendo en Nahuel Jofré, quien les habla Leticia Duarte, producido por estudiantes de la escuela y la radio César Milstein. Hoy nuestra invitada, Caro López, desde Chile. Bueno, hace unas líneas atrás conversabas de estos versos que, bueno, escribías por encargo y después no tenías que hacerle música porque los cantabas con la melodía de la tradición. Bueno, esa misma práctica que ustedes de aquí al lado de la cordillera también le dicen cogollo, igual que nosotros aquí. Los cogollos en las tonadas es una tradición que se cultiva un montón aquí en la música, en la región de Cuyo. Nuestra gente aquí en el Vergel, en la Valle, en la comunidad de la escuela y de la radio César Milstein sabe de qué estamos hablando, y por eso cuando escuchamos parte de tu obra elegimos una de tus músicas para dedicarte un cogollo a vos. Tonada de cordillera, cogollo de despedida a una mujer como usted, amiga, Caro, que viva. Mira lo que son las cosas, cantamos la revoltosa. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. De verdad, para mí llegar a ustedes ha sido una cosa increíble, un viaje, qué hermoso como el canto puede viajar a otros lugares, a otras generaciones también, lo cual a mí me llama mucho la atención porque en general no es como mi público, o sea, mi público es como gente más grande, pero encuentro hermoso el trabajo que ustedes están haciendo porque gracias a ustedes es que son este puente con esta nueva generación estudiantes que ya el solo hecho de que hayan escuchado eh, mis cantos, yo me siento muy feliz y muy agradecida y también que las nuevas tecnologías como esto, como un podcast, como estar conectadas en este momento, yo en Chile, ustedes allá en Mendoza, encuentro que es una cosa hermosa y yo agradezco mucho que ustedes estén haciendo esto en la educación porque creo que es como hacia donde tiene que transformarse la educación, en que sea algo humano, que sea una conversación, que sea un compartir. Gracias a vos, Car. Muchas gracias por
acompañarnos, por estar, por siempre estar ahí para nosotros. Y también decirte que así como vos sentís esto de que tu música ha llegado y nosotros hemos podido ser puente, nosotros sentimos de ver el trabajo en el aula con los estudiantes y las estudiantes que esa música los ha atravesado y los ha llevado a sus lugares, a sus familias, a pensarse, a relatarse de otra manera, ¿no? Ellos empezaron a partir de escuchar tus canciones, se relataron de otra forma. Los domingos son de tonada, nos quedó eso de una de las estudiantes que nos dijo, en mi familia. Entonces nos empezaban a contar anécdotas y empezamos a ver a los otros y a las otras desde un lugar mucho más familiar para todos. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Tonada de Cordillera, el podcast. Existe un repertorio antiguo de canciones anónimas que circula desde hace más de 2 siglos por América Latina. Y cada pueblo las ha adaptado a las más diversas especies musicales. Tonada de Cordillera. Cada capítulo de este podcast tendrá una invitada especial. Es un proyecto que busca indagar en la historia de esas canciones y de las mujeres cultoras de esta tradición. Con la conducción de Nahuel Jofre y Leticia Duarte del colectivo cultural De Pago en Pago. y producido por estudiantes de la escuela César Milstein, Tonada de Cordillera, el podcast. ubicadas en el Vergel La Valle, Mendoza. Este proyecto pretende visibilizar la tradición musical que cultivan las cantoras, problematizar la historia de la circulación de la música regional y la negación de las feminidades y de sus cancioneros. Nostalgia de los caminos. Las invitadas son mujeres cantoras que desarrollan trabajos, recreación y divulgación de cancioneros populares anónimos de distintos puntos de la cordillera de los Andes.